Me llamo Morales, tengo 78 años, y estoy a punto de compartir una historia que juré no relatar en 60 años. Es una historia de amor, llena de secretos y un milagro que surgió entre las paredes sagradas de un convento, lugar donde creía haber sepultado para siempre mis anhelos de ser madre. Antes de seguir, me gustaría saber desde dónde me escuchas, por favor, déjame un comentario contándome desde dónde me ves, y suscríbete a este canal para que sigamos compartiendo historias como esta, historias que emanan del corazón y tocan el alma. Todo comenzó en 1963, cuando llegué al convento de Santa María de la Esperanza, ubicado en un pequeño pueblo de Michoacán. Tenía apenas 17 años y mi corazón estaba destrozado. No llegué allí por una vocación religiosa, como muchos suponen, en realidad, huía, escapando de un destino predefinido por otros, huyendo de un matrimonio concertado con un hombre que me doblaba la edad, y que mi padre había ofrecido como pago por una deuda de juego. Era una mañana fresca de septiembre cuando, con una mezcla de nerviosismo y determinación, toqué la imponente puerta de madera del convento. Mis dedos, temblorosos por la ansiedad, apenas lograron aferrarse a la aldaba de hierro. Llevaba una maleta pequeña, pero pesada, que contenía todas mis posesiones, 3 vestidos sencillos, una fotografía en blanco y negro de mi madre, fallecida hacía años, cuando yo apenas era una niña de 12, y un rosario de madera, un relicario de mi abuela. La puerta se abrió revelando a la Madre Esperanza, una mujer cuyo nombre, descubrí después, compartíamos y que ella interpretó como una señal del destino. Su rostro, enmarcado por arrugas profundas, irradiaba una bondad firme, mientras que sus ojos azules, penetrantes y sabios, parecían penetrar mi alma. Me condujo a un pequeño salón, bañado por la luz, con paredes encaladas y un crucifijo de madera que dominaba el espacio. Allí, con una voz suave pero firme, acostumbrada a escuchar las confidencias más profundas, me preguntó: ¿por qué deseas dedicar tu vida a Dios, hija mía? Incapaz de ocultar mi verdad, sumida en lágrimas, le conté mi historia. Huyendo de un matrimonio impuesto y agobiada por las deudas de mi padre, consumida por la desesperación de escapar de un futuro aterrador, anhelaba ser rechazada. Deseaba que me dijera que no era el lugar para alguien que huía en lugar de buscar a Dios, pero en cambio, sus ojos se llenaron de compasión. Hija, me dijo tomando mis manos temblorosas entre las suyas, a veces Dios nos llama por caminos inesperados. Si estás aquí es porque tiene un propósito para ti. Debes saber que la vida religiosa no es un escape, sino una entrega. Estás dispuesta a dedicar tu vida al servicio de Dios y de los demás. Sin vacilar, asentí. En ese instante cualquier cosa parecía preferible a regresar a casa y enfrentar el destino que me acechaba. Los primeros meses en el convento fueron como un lento despertar. La rutina era rigurosa, pero a la vez reconfortante. Nos levantábamos a las 5 de la mañana para las primeras oraciones, seguidas de un desayuno silencioso y las labores cotidianas. Algunas hermanas, cuyo principal deber era educar a los niños del pueblo, impartían clases en la modesta escuela que el convento sostenía. Otras hermanas, en cambio, desempeñaban tareas en la cocina, preparando los alimentos, o en la lavandería, encargándose de la ropa. Algunas de nosotras, como yo, nos dedicábamos al cuidado de los extensos jardines y la huerta, de donde obteníamos una gran proporción de los alimentos que consumíamos. Al principio el silencio del convento me resultaba abrumador y pesado. Yo provenía de un hogar bullicioso, donde los gritos de mi padre, las constantes peleas de mis hermanos y la música de la radio, que resonaba sin cesar desde la mañana hasta la noche, eran la norma. Sin embargo, con el tiempo, ese silencio se transformó en un refugio para mí. En la tranquilidad de la capilla, con los rayos del sol filtrándose a través de los coloridos vitrales, encontraba una paz interior que desconocía por completo. No obstante, era en los jardines, en contacto directo con la tierra, donde sentía una conexión más profunda con Dios. Había algo profundamente espiritual en el simple acto de trabajar la tierra, de plantar semillas y observar cómo germinaban y crecían, en cuidar las flores que adornaban el altar de la capilla. Mis manos, antes acostumbradas únicamente a las sencillas labores del hogar,
comenzaron a adquirir un conocimiento nuevo, aprendieron a diferenciar las diversas plantas, a detectar cuando sentían sed y necesitaban agua, y a discernir el momento adecuado para la poda. Fue gracias a Rafael que este conocimiento floreció en mí. Él, ajeno a nuestra vida religiosa, era el jardinero que 3 veces por semana se encargaba del mantenimiento de los extensos jardines del convento, tareas que demandaban una fuerza física que nosotras, las hermanas, no poseíamos. Rafael, un hombre joven de alrededor de 25 años, tenía unas manos callosas pero gentiles y una sonrisa tímida que solo asomaba cuando creía que nadie lo observaba. La tragedia había marcado su vida. 2 años atrás, su esposa y el bebé que esperaba habían fallecido durante el parto. El dolor lo había conducido a buscar consuelo en el silencio y la laboriosa tranquilidad de los jardines. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras, meditadas y profundas, revelaban una sabiduría nacida del sufrimiento. Al principio nuestras interacciones eran estrictamente laborales y distantes. El jardinero del señorío me instruía pacientemente sobre las delicadas especies de rosas que florecían en el jardín, detallando sus nombres y cuidados específicos. Yo por mi parte le consultaba sobre el momento idóneo para sembrar los tomates en la huerta, buscando sus consejos como experta. Sin embargo, la forma en que me observaba, la suavidad que emanaba de sus ojos oscuros y profundos, despertaba en mí una emoción desconocida, una palpitación que me advertía sobre lo prohibido. Era consciente de la transgresión, de romper con mis votos de castidad, mi entrega a Dios. Pero el corazón, ese rebelde, no conoce de promesas ni de devoción cuando se cruza con alguien que lo hace sentir vivo. Durante meses batallamos contra la fuerza de nuestros sentimientos. Las conversaciones se extendieron abandonando la formalidad. Él compartía recuerdos de su infancia en el campo, narrando cómo aprendió a interpretar los secretos de la naturaleza gracias a su abuelo. Yo por mi parte le confiaba los sueños de mi niñez, mis anhelos de formar una familia, de cuidar y amar a mis propios hijos. «¿Nunca te arrepientes de nada?», me interrogó en una tarde primaveral, mientras, codo con codo, plantábamos vibrantes flores junto a la silenciosa capilla. «¿Nunca te cuestionas la vida que pudiste haber tenido, la que te perdiste allá afuera?». La pregunta me tomó desprevenido como un trueno inesperado, pero la sinceridad que emanaba de su voz me desarraigó por completo. Todos los días confesé, sintiendo que las palabras emergían desde lo más hondo de mi ser, como un río subterráneo. Pero luego recuerdo de que huía, y este lugar con su paz y silencio, se convierte en mi paraíso. Él, con la mirada perdida en las lejanas montañas que se recortaban contra el cielo, musitó: «A veces creo que Dios nos pone en el camino de las personas que necesitamos conocer, incluso cuando ese camino se antoja imposible». Esas palabras, grabadas a fuego en mi memoria, resonaron en mi corazón para siempre. El cambio, la transformación, llegó una noche de verano, durante una tormenta feroz, furiosa, que azotó con saña el pueblo. Los vientos, violentos y salvajes, arrancaron de raíz varios árboles del jardín principal y la lluvia, como látigos, se colaba implacable por la ventana rota de la capilla. La Madre Esperanza me encomendó inspeccionar los desperfectos mientras las demás hermanas se dedicaban a extraer el agua que había inundado la capilla. Al llegar al jardín, vi a Rafael, empapado por la intensa lluvia, luchando por rescatar las plantas más frágiles, que corrían el riesgo de perecer ahogadas. Sin dudarlo, me uní a su esfuerzo. Trabajamos codo a codo por casi 1 hora, completamente calados, trasladando macetas y protegiendo todo lo que podíamos. Cuando la tormenta finalmente amainó, nos resguardamos en el pequeño cobertizo donde Rafael guardaba sus herramientas. Temblábamos de frío, empapados hasta los huesos, y él me ofreció su chaqueta. Al colocarla sobre mis hombros, nuestras miradas se encontraron y en ese instante supimos que no podíamos seguir disimulando lo que sentíamos, una relación que trascendía la amistad. Nos besamos mientras la lluvia, ahora suave, golpeaba el techo del cobertizo. Fue un beso delicado, colmado de todo el amor que habíamos reprimido durante meses. En ese instante una certeza profunda se apoderó de mí: mi existencia había dado un giro irreversible.
Esperanza susurró mi nombre junto a mis labios, y la melodía que formaron esas 2 sílabas jamás había resonado con tanta belleza en mis oídos. Lo sé, respondí, pues era capaz de leer el pensamiento que danzaba en su mente. Lo sé y aunque lo intento, no puedo evitarlo. Te amo, Rafael. Que Dios me perdone, pero te amo. A partir de esa noche nuestro amor se convirtió en nuestro secreto más valioso y a la vez el más peligroso. Buscábamos encuentros furtivos, siempre con la máxima cautela, siempre acechados por el temor a ser descubiertos. Él se presentaba antes de la hora en los días que tenía que cumplir sus labores, y yo, por mi parte, me inventaba excusas para ir al jardín cuando las otras hermanas estaban ocupadas con sus tareas. No era solo el anhelo físico lo que nos unía, aunque este también nos embargaba con una intensidad que al mismo tiempo, me aterraba y me excitaba. Era una conexión espiritual profunda, una comprensión mutua que trascendía las palabras. Con Rafael podía ser libre de verdad, sin las restricciones del convento, sin las normas rígidas ni las presiones ajenas. Me compartía sus anhelos de una granja modesta, donde cultivarían flores y vegetales y criarían animales. Soñaba con construir una casa con sus propias manos, rodeada del jardín que juntos habíamos cuidado en el convento, repleto de las flores que tanto amábamos. Y yo, pecadora, me veía a su lado en esa vida, con niños correteando entre las flores que habríamos plantado juntos. Si las cosas fueran diferentes, me susurró una tarde mientras trabajábamos en silencio. Si nos hubiéramos conocido antes de que tomaras tus votos. No digas eso, le interrumpí, aunque mi corazón latía con fuerza ante esa posibilidad. Las cosas son como tienen que ser. Pero él, sin importar que alguien pudiera vernos, tomó mi mano entre las suyas. No, Esperanza, respondió. Las cosas son como los hombres las hacen. Tu padre te iba a casar con ese hombre por dinero, no por amor. Mi destino como monja no surgió de una profunda convicción religiosa, sino del temor. La pregunta resonó en mi mente: ¿qué ocurriría si, por primera vez, siguiera los anhelos de mi corazón? Sus palabras despertaron en mí una extraña combinación de pavor y esperanza, emociones que me resultaban difíciles de procesar, pues sabía que la verdad subyacía en ellas, aunque me resistiera a aceptarla por completo. Mi ingreso al convento había sido una forma de escape, no un llamado divino genuino, pero ahora creía que era demasiado tarde para arrepentirme. Fue en octubre, después de 3 meses de mantener nuestro amor en secreto, cuando mi mundo volvió a cambiar radicalmente. Esta vez el cambio no fue provocado por el miedo ni el dolor, sino por algo completamente inesperado: la vida crecía dentro de mí. Al principio atribuí los malestares al estrés y a la tensión de llevar una doble vida, de amar en secreto mientras mantenía la apariencia de una hermana religiosa. Sin embargo, cuando los síntomas se intensificaron y se volvieron inconfundibles, me vi obligada a confrontar una realidad que me aterraba y al mismo tiempo, me llenaba de una alegría culpable: estaba embarazada. La primera vez que la sospecha me asaltó fue durante las oraciones de la mañana. Un repentino ataque de náuseas me obligó a abandonar la capilla a toda prisa, corriendo hacia el baño, donde vomité todo el desayuno. La hermana Carmen, que era de las más jóvenes y con quien tenía mayor afinidad, me siguió visiblemente preocupada. ¿Te encuentras bien, hermana Esperanza?, me preguntó colocando una mano fresca en mi frente. Te ves muy pálida. Debió ser algo que comí, mentí, aunque sabía perfectamente que no era eso. Los días siguientes se convirtieron en una tortura de dudas y terribles certezas. Las náuseas matutinas se volvieron una rutina diaria, mis senos se volvieron dolorosamente sensibles y mi periodo, que siempre había sido regular, simplemente desapareció. Finalmente, cuando reuní el valor suficiente para hablar con Rafael, nos encontrábamos en nuestro escondite secreto en el cobertizo, una tarde lluviosa que ahora me parece profética. Y las palabras se atoraron en mi garganta varias veces antes de poder pronunciarlas. Rafael, sentí un temblor incontrolable en mis manos, tanto que necesité sujetarme con fuerza al borde de la mesa de trabajo para no caer. Necesito decirte algo importante. Él, al parecer, percibió la urgencia en mi voz,
porque interrumpió su tarea al instante y se acercó a mí. ¿Qué ocurre, mi amor? ¿Estás asustada? Las palabras se atoraron en mi garganta. Rafael, estoy embarazada. Un silencio sepulcral se apoderó del cobertizo, y pude escuchar cada gota de lluvia golpear el techo. Rafael me observó fijamente como si no hubiera comprendido mis palabras, y por un instante aterrador, temí que se alejara, que me abandonara a mi soledad y a la vergüenza de mi estado. Pero entonces sus ojos se llenaron de lágrimas y me abrazó con una delicadeza infinita. ¿Estás segura?, preguntó con la voz entrecortada por la emoción. Asentí contra su pecho, sintiendo mis propias lágrimas correr por mis mejillas. Tan segura como puedo estar. Esperanza, dijo separándose lo suficiente para mirarme a los ojos. Esto lo cambia todo. No puedes quedarte aquí cuando descubran tu embarazo. Susurré, llena de temor. Lo sé, respondí, también en un susurro. Lo sé, pero no sé qué hacer, no tengo a dónde ir, no tengo dinero, no tengo nada. Confesé desesperada. Me tienes a mí, dijo él con una firmeza que me sorprendió. Nos vamos, Esperanza. Esta misma noche, si es necesario. Nos iremos lejos de aquí a un lugar donde nadie nos conozca, y criaremos a nuestro hijo juntos. Por un instante la esperanza floreció en mi pecho como las rosas que cultivábamos juntos. Me imaginé saliendo del convento de la mano de Rafael, comenzando una nueva vida en algún lugar lejano, donde pudiéramos ser simplemente una familia normal. Me imaginé criando a nuestro hijo con amor, sin secretos, sin vergüenza, pero la dura realidad se abatió sobre mí. No puedo, dije sintiendo como mi corazón se rompía con cada palabra. Rafael, si me voy contigo, mi padre me encontrará y, cuando lo haga, no solo me obligará a casarme con ese hombre, sino que probablemente te mate por haberme deshonrado. Conoces a los hombres como mi padre. Su honor para él era innegociable, valía más que cualquier otra cosa, incluso más que nuestras propias vidas. Por eso insistió en que debíamos huir, alejarnos lo más posible, ir a otra ciudad, a otro estado, a un lugar donde nadie pudiera hallarnos. ¿Y cómo lo haremos? ¿Con qué dinero vamos a sobrevivir? ¿Cómo obtendremos documentos, Rafael?, pregunté sintiendo el pánico apoderarse de mí. Yo soy menor de edad, no puedo trabajar legalmente, no puedo firmar un contrato de alquiler, no puedo hacer nada sin el consentimiento de mi padre. Y tú, Rafael, apenas ganas lo suficiente para sobrevivir, trabajando por unos pocos pesos al día. ¿Cómo vamos a mantener a un bebé? ¿Cómo podremos darle un futuro? Las preguntas, pesadas y abrumadoras, se acumularon entre nosotros, levantando una barrera infranqueable. Por más que nos amáramos, por más que anheláramos estar juntos y construir un futuro, la cruda realidad de nuestra situación era implacable y nos aplastaba. Tiene que haber otra solución, susurró Rafael, pero su voz, antes tan firme, ahora carecía de convicción. Esa noche la angustia me impidió dormir. Permanecí despierta en mi estrecha habitación, mi mirada fija en el crucifijo colgado en la pared, mientras sentía la vida crecer dentro de mí, al tiempo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Me arrodillé en oración como nunca antes lo había hecho, no para pedir perdón por haber cometido un error, sino implorando por sabiduría, por una solución que minimizara el daño a otros. Fue en ese momento, en medio de mi desesperación, cuando la idea más descabellada y audaz de mi vida se apoderó de mi mente, y si lograba ocultar mi embarazo, y si podía guardar el secreto durante los 9 meses completos, dar a luz en silencio, y luego encontrar una familia cariñosa que adoptara al bebé sin indagar en mi pasado, era una locura, lo sabía, una absoluta locura. Pero en ese instante sentí que era la única forma de proteger a Rafael, de proteger a mi hijo, y de protegerme a mí misma de las terribles consecuencias que podrían desatarse si la verdad salía a la luz. El hábito de hermana, ese mismo vestido largo y holgado que tanto había llegado a detestar por lo que representaba, se transformó de repente en mi tabla de salvación. Si me mantenía cautelosa, si comía con moderación, si cuidaba mi postura, quizá podría disimular mi vientre en crecimiento durante los meses venideros, aunque sabía, con certeza, que no podría lograrlo sola.
Necesitaba desesperadamente ayuda, y la única persona en todo el convento en la que podía depositar mi confianza era la hermana Carmen. Carmen, que tenía 42 años, había ingresado al convento a los 20, tras perder a toda su familia a causa de una devastadora epidemia de cólera. Era una mujer práctica, de gran inteligencia, y poseía una perspectiva que trascendía las estrictas normas de la vida religiosa. Pero sobre todo, era una partera experimentada, que antes de hacer sus votos había asistido en el nacimiento de decenas de niños en su pueblo natal. El día en que decidí confesarle mi secreto, esperé hasta que estuviéramos solas en la lavandería, doblando las sábanas que habíamos tendido a secar esa mañana. El constante murmullo del agua y el sonido de las lavadoras nos brindaban la privacidad necesaria para una conversación tan delicada. Hermana Carmen, comencé sintiendo que la voz me temblaba, necesito pedirle ayuda con algo muy grave. Mientras doblaba la sábana, noté que mi hermana Carmen me observaba por encima de ella. Algo en la expresión de mi rostro debió delatar mi preocupación, porque al instante detuvo su tarea y se acercó a mí. ¿Qué te ocurre, hija?, preguntó con voz suave. Pareces muy perturbada desde hace días. No encontré la forma de dilatar la conversación, así que, respirando hondo, solté la noticia de golpe. Estoy embarazada, hermana Carmen, y necesito tu ayuda para que nadie se entere hasta que nazca el bebé. Carmen se quedó paralizada, tan inmóvil que por un instante temí que se hubiese petrificado. Sus ojos se abrieron con lentitud y vi desfilar por su rostro una serie de emociones: sorpresa, horror, comprensión y, finalmente, algo parecido a la compasión maternal. «Ay, niña», susurró mientras se desplomaba pesadamente en uno de los bancos de madera donde doblábamos la ropa. «Hay esperanza, ¿qué has hecho?», me enamoré, contesté sin más, pues era la verdad más cruda que podía ofrecer. Consciente de que esto es un pecado, consciente de que está mal, me he enamorado y ahora una nueva vida, que no solicitó ser concebida en estas circunstancias, está creciendo dentro de mí. Carmen guardó silencio durante un extenso periodo, fijando su mirada en mí como si intentara penetrar mi ser. Después de un largo suspiro, inquirió: «¿El padre?». Admití que era Rafael, el jardinero. «Ay, Dios mío», murmuró llevándose las manos al rostro. «Esperanza, ¿estás consciente de lo que estás solicitando? Si descubren que te ayudamos a ocultar esto, no solo te expulsarán del convento, sino que podrían acusarnos penalmente y a Rafael podrían acusarlo de corrupción de menores». «Es por eso que necesito mantenerlo en secreto», expresé sintiendo como las lágrimas amenazaban con desbordarse de mis ojos. «Es por eso que necesito tu ayuda, hermana Carmen. Eres la única persona en el mundo en quien puedo depositar mi confianza para esto». Ella se puso de pie y comenzó a caminar en círculos por la lavandería, claramente luchando con la decisión más complicada de su vida. La observaba fijamente en un silencio expectante, rogando con todo mi ser, con cada célula de mi cuerpo, que no me dejara sola justo ahora, cuando más necesitaba su apoyo. «¿Cuánto tiempo llevas?», me preguntó al fin. «Como 2 meses», respondí, dudando. «Quizás un poco más». «Entonces tienes alrededor de 7 meses para ocultar esto», susurró, más para sí misma que para mí. «En invierno será más fácil, con la ropa más abrigada y las capas extras». Se quedó callada de nuevo, y yo contuve la respiración, ansiosa por escuchar su veredicto. «¿Sabes?», dijo finalmente, girándose para mirarme directamente a los ojos. «Hace 20 años, ayudé a una muchacha en una situación parecida. Ella no era religiosa, pero estaba soltera y su familia la había repudiado. La escondí durante los últimos meses de su embarazo, la ayudé a dar a luz y encontramos una familia maravillosa que adoptó al bebé». Mi corazón dio un vuelco lleno de esperanza. «¿Y qué fue de ella?», pregunté con anhelo. «Se casó un año después con un buen hombre, que nunca supo su secreto. Después de tener 3 hijos más con él, Carmen experimentó una gran felicidad, y al recordar esos momentos, sus ojos se suavizaron, haciendo una pausa en su relato. Pensaba a menudo que Dios la había puesto en mi camino, no para juzgarla, sino para tenderle una mano,
y ahora sentía que tal vez me estaba colocando a mí en el tuyo por la misma razón. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, significando que me ayudaría. Significa, dijo Carmen acercándose a mí y tomando mis manos con las suyas, que vamos a proteger esa pequeña vida que crece dentro de ti y vamos a encontrar la manera de que tengas un futuro, aunque ahora mismo no puedas verlo. Ese fue el comienzo de los 7 meses más complicados y excepcionales de mi vida, durante los cuales Carmen se transformó en mi cómplice, mi protectora y mi salvadora, y juntas establecimos una rutina meticulosamente diseñada para salvaguardar mi secreto. Durante las primeras semanas, cuando las náuseas matutinas eran implacables, Carmen, en secreto, me preparaba té de jengibre en la cocina, una vez que todas las demás hermanas se retiraban a sus dormitorios. Me instruyó sobre la importancia de consumir pequeñas porciones de comida a lo largo del día para mitigar los vómitos más severos y siempre inventaba una excusa creíble cuando yo me veía obligada a ausentarme abruptamente de las oraciones de la mañana. La hermana Esperanza no se encuentra bien, respondía Carmen a la Madre Superiora, ante la curiosidad por mi repentina desaparición. Creo que tiene un pequeño malestar estomacal. Le he dado un remedio y estará mejor mañana. A medida que mi vientre comenzó a abultarse, Carmen, basándose en su experiencia como partera, me enseñó técnicas para ocultar mi condición. Me instruyó sobre cómo modificar mi postura, arqueando la espalda para disimular el crecimiento de mi abdomen, cómo usar varias capas de ropa de forma estratégica y cómo sentarme y caminar de manera que nadie pudiera sospechar mi embarazo. La sotana de monja resultó ser un disfraz perfecto, pues la túnica larga y suelta, sobre todo con el delantal que usábamos para las tareas de la casa, creaba una silueta que disimulaba por completo los cambios en mi figura. Durante los meses de invierno, cuando nos abrigábamos con capas adicionales para combatir el frío, era aún más sencillo mantener el secreto. Pero no solo la apariencia física era lo que Carmen manejaba con destreza. Ella también se encargaba de protegerme emocionalmente en esos meses en los que mi interior era un remolino de amor, miedo, culpa y esperanza. ¿Crees que Dios me perdonará?, le pregunté una noche, ya con unos 5 meses de embarazo, cuando podía sentir con claridad los movimientos del bebé en mi vientre. Hija, me respondió con esa calma y sabiduría que la caracterizaban, Dios no necesita perdonarte por amar. El amor nunca es pecado, aunque a veces las circunstancias lo compliquen. Sin embargo, rompí mis promesas solemnes, insistí, posando una mano sobre mi vientre donde sentía los movimientos de mi bebé. Había consagrado mi vida a Dios, y en su lugar, me había entregado a un hombre. Te entregaste al amor, me corrigió con suavidad. Y de ese amor, surge una nueva vida. ¿No te parece que eso también es una forma de milagro? Sus palabras me brindaban consuelo, pero no lograban disipar por completo el miedo constante que me atenazaba el corazón. Temía ser descubierta, temía lo que le ocurriría a Rafael si se revelaba nuestro secreto, y temía el destino de mi bebé una vez que naciera, pues esa era la parte más dolorosa de todo este asunto. Sabía que no podría quedarme con mi hijo. Una mujer soltera en 1964 carecía de verdaderas opciones, y menos aún, una que había sido religiosa. Tendría que darlo en adopción, confiando en que encontraría una familia que lo amara tanto como yo ya lo amaba. Durante esos meses, Rafael y yo apenas pudimos vernos. La situación era sumamente arriesgada, y además me aterrorizaba la idea de que al verme embarazada y constatar el crecimiento de nuestro hijo, él perdiera la poca cordura que le quedaba y cometiera alguna locura, como huir conmigo sin un plan. Sin embargo, en los escasos encuentros secretos que lográbamos tener, él colocaba sus manos sobre mi vientre y le hablaba a nuestro bebé como si pudiera oírlo. Hola, pequeño, susurraba con una ternura que me destrozaba el corazón. Soy tu papá. Sé que no puedo estar contigo como quisiera, pero quiero que sepas que te amo más de lo que jamás pensé que podría amar a alguien. Esos instantes eran simultáneamente los más bellos y los más dolorosos de mi vida, hermosos, porque por un breve lapso podíamos fingir ser una familia normal, aguardando con júbilo y sin complicaciones la llegada de nuestro hijo, dolorosos,
Porque sabíamos que eran momentos fugaces destinados a terminar pronto, y que quizás nunca más volveríamos a estar juntos de esa forma. ¿Has pensado en nombres? En un encuentro clandestino, cuando yo estaba en mi 7º mes de embarazo, Rafael me preguntó sobre el nombre del bebé. Si es niña, quiero llamarla Esperanza, le dije como la Madre Superiora, para que siempre tenga esperanza, pase lo que pase en la vida. ¿Y si es niño, Rafael?, pregunté sin titubear. Como su padre, respondí. Rafael esbozó una sonrisa melancólica, una expresión que ya conocía muy bien. Me gustaría poder darle mi apellido, susurró. Me gustaría ser su verdadero padre. Ya lo eres, le aseguré tomando su rostro entre mis manos. Aunque no puedas criarlo, aunque lleve otro apellido, siempre será nuestro hijo. Y algún día, cuando sea mayor, encontraré la forma de contarle quién fue su padre de verdad. Conforme se acercaba la fecha del parto, Carmen y yo organizamos cada detalle con meticulosidad. Carmen había encontrado a una familia en el pueblo cercano que deseaba tener hijos desde hacía mucho tiempo, pero no lo lograban. Antonio y María Restrepo, un matrimonio sencillo y laborioso, llevaban 15 años casados y compartían un hogar lleno de cariño, aunque la tristeza de no tener hijos propios se les anclaba en el alma. Él, carpintero de oficio, ella, costurera de profesión, habían sufrido 3 abortos que les habían robado la alegría de ser padres. Carmen, mientras ordenábamos juntas la despensa, me confió que conocía a la pareja desde hace mucho tiempo. Conozco a María desde la infancia, y sé que serían unos padres excepcionales. Intranquila, le pregunté si le había hablado de la situación. Le comenté que conocía a una joven que esperaba un bebé y no podía criarlo. Sin dar nombres ni revelar detalles, María se emocionó hasta las lágrimas al preguntarle si estarían interesados en adoptar. Me reveló que llevaban años rezando por un milagro como ese. Saber que mi bebé tendría unos padres amorosos me tranquilizaba, pero a la vez hacía aún más palpable y dolorosa la realidad de tener que separarme de él. El plan original consistía en que al iniciarse las contracciones de parto, Carmen simularía una urgencia familiar en el pueblo cercano, requiriendo ausentarse por unos días. Me llevaría con ella bajo la excusa de ayudarla, y en la casa de una prima suya, enfermera, daría a luz a mi bebé en secreto. Sin embargo, el destino, como siempre, tenía sus propios designios. Era una noche de marzo gélida y con fuertes ráfagas de viento cuando empezaron los dolores. Me encontraba en mi celda intentando conciliar el sueño, y sentí la primera punzada tan intensa que me obligó a incorporarme bruscamente en la cama. Al principio pensé que podría ser algo que había ingerido, pero cuando el dolor reapareció 20 minutos después, comprendí que el momento había llegado. La complicación radicaba en que nos encontrábamos en medio de una tormenta feroz que había arreciado esa misma tarde. Los caminos hacia el pueblo vecino eran completamente intransitables, y no había posibilidad alguna de que Carmen y yo abandonáramos el convento sin despertar sospechas. Pasé horas en mi cama, sintiendo las contracciones cada vez más intensas y mordiéndome las manos para reprimir los gritos. Carmen, después de escuchar mis quejidos ahogados que se filtraban por las paredes, apareció en mi puerta alrededor de la medianoche. Con voz baja y urgente me susurró, ya empezó. Llenos de lágrimas asentí y en ese momento, la determinación se dibujó con fuerza en su rostro. Tranquila, niña. Vamos a hacerlo aquí. Aquí en el convento, afirmó. Horrorizada susurré, Carmen, si alguien nos escucha, interrumpiéndome con una seguridad que intentaba proyectar, me dijo, no nos oirán. Vamos a la enfermería. Ahí tengo todo lo necesario y está en el otro extremo del edificio, lejos de donde duermen las demás hermanas. Me ayudó a levantarme y a pesar de las contracciones que me doblaban, logramos caminar lentamente hasta la pequeña enfermería del convento. Era una habitación humilde con solo 2 camas, un armario que guardaba medicamentos básicos y un lavabo. Sin embargo, para Carmen, que había asistido a numerosos partos, era suficiente.
Acuéstate aquí, por favor, me indicó señalando la cama situada al fondo del cuarto, la más distante de la puerta. Voy a buscar toallas limpias y todo lo necesario. Las horas que siguieron fueron una amalgama de dolor punzante y profundo, el temor constante a ser descubiertas y, a su vez, la presencia reconfortante de Carmen, que se transformó en la experimentada partera que había sido antes de ingresar al convento. Respira, niña, instaba cada vez que una nueva contracción me doblegaba. Respira hondo y concéntrate en tu bebé. Imagínate que muy pronto lo tendrás en tus brazos. Conforme la noche avanzaba, los dolores se volvieron más intensos y frecuentes. Carmen se veía obligada a colocar toallas en mi boca para amortiguar mis gritos, pues las contracciones eran tan fuertes que resultaba imposible silenciarlos. Fue alrededor de las 4 de la mañana cuando finalmente llegó el momento definitivo. Carmen me tomó la mano con firmeza mientras yo, con todas mis fuerzas, pujaba, rogando por la salud del bebé y porque nadie más en el convento despertara. En la quietud de la madrugada, con la lluvia golpeando suavemente contra la ventana, escuché un llanto que resonó en mi corazón como la melodía más dulce. Es una niña, susurró Carmen con lágrimas brillantes en los ojos, mientras me entregaba a mi recién nacida. La levantó cuidadosamente para que pudiera verla mejor, y con una voz llena de emoción, continuó, una niña, una preciosa esperanza. Cuando Carmen colocó a mi hija en mis brazos por primera vez, sentí una explosión de alegría, como si mi corazón se expandiera hasta el punto de desbordarse. Era diminuta, frágil y perfecta, con una cabellera oscura, idéntica a la de Rafael, y unos ojos que, aunque aún borrosos, parecían conectarse directamente con mi alma. Hola, mi amor, le dije con la voz entrecortada por la emoción, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas y caían sobre su delicado rostro arrugado. Soy tu mamá. Te he esperado tanto tiempo. Carmen, con una diligencia profesional, se apresuró a limpiarla y a examinarla. Está perfecta, anunció con una sonrisa de alivio y orgullo. 10 deditos en los pies, 10 en las manos y unos pulmones que funcionan a la perfección. Durante las siguientes 2 horas, mientras Carmen se afanaba en limpiar la enfermería, borrando cualquier rastro de lo sucedido, yo permanecí absorta con mi hija en brazos. La observé con detenimiento como si intentara grabar cada rasgo de su rostro en mi memoria, cada pequeño gemido, la forma en que sus diminutas manos se aferraban a mi dedo. Le canté las canciones de cuna que mi madre me cantaba a mí, le hablé de su padre, expresándole mi inmenso amor y anticipando el dolor de su ausencia. Te llamas Esperanza, susurré contra su cabecita suave, Esperanza Restrepo. Y aunque no pueda criarte, quiero que sepas que fuiste concebida en amor, que naciste del amor más puro que he sentido jamás. Cuando la luz del alba comenzó a filtrarse, Carmen me tocó delicadamente el hombro y con la voz entrecortada, me dijo, tenemos que llevarla con los Restrepo antes de que las demás hermanas se despierten. Sabía que tenía razón, pero entregarla fue el acto más doloroso que jamás había enfrentado. Con el alma hecha pedazos, besé su frente delicada por última vez, inhalando profundamente el inconfundible aroma a leche y talco que emanaba su piel de bebé, y luego, con el corazón latiendo con una fuerza dolorosa, le entregué a la niña a Carmen. Por favor, cuídala, le supliqué con la voz temblorosa, asegúrate de que sepa cuánto la amo. Carmen, con sus manos experimentadas, tomó a la pequeña y la envolvió cuidadosamente en una manta limpia y suave. La van a amar como si fuera su propia hija, me aseguró con una mirada llena de compasión, y algún día, cuando sea seguro, podrás volver a verla. Una vez que Carmen se marchó con mi hija en brazos, me quedé sola en la fría y silenciosa enfermería, sintiendo como si me hubieran arrancado una parte esencial de mi ser. El dolor físico del parto, intenso como era, palidecía ante el inmenso vacío que sentía en mis brazos, en mi corazón, en cada célula de mi cuerpo, pero no podía permitirme derrumbarme. Debía regresar a mi celda, fingir una enfermedad para justificar mi ausencia de las oraciones matutinas y retomar mi vida cotidiana, tratando de ocultar el inmenso dolor que me consumía. Carmen, justo antes del desayuno, regresó al convento con los ojos enrojecidos por el llanto,
pero una pequeña sonrisa esperanzadora adornaba sus labios. Durante la rutina matutina, se acercó y me susurró: «Está en buenos brazos». María, embargada por la emoción, no dejaba de llorar de felicidad, asegurando que le darían todo el amor del mundo. Aunque esas palabras me brindaron un leve consuelo, no lograron mitigar el inmenso vacío que sentía. En las semanas siguientes fingí recuperarme de una fuerte gripe, mientras mi cuerpo se adaptaba a la ausencia del embarazo y mi corazón luchaba por aceptar la mayor pérdida de mi vida. Rafael percibió mi cambio de inmediato. Cuando finalmente pudimos vernos unos días después del parto, me observó con una mirada que combinaba alegría y tristeza. «Ya nació», afirmó sin formular una pregunta. «Sí», respondí con la voz entrecortada, «una niña. Se llama Esperanza». Rafael cerró los ojos, sumido en un profundo silencio. Al abrirlos, sus ojos estaban inundados de lágrimas. «Está bien, está sana», susurró. «Perfecta», le aseguré, «es absolutamente perfecta, Rafael. Tiene tu cabello», y cuando la sostuve, juro que pude ver tu alma en sus ojos. Nos abrazamos fuertemente y rompimos a llorar juntos, inundados por el dolor de haber concebido con tanto amor a nuestra hija, a quien, por circunstancias mayores, no podíamos criar. Era una tristeza extraña y profunda, llorar la ausencia de alguien que vivía y gozaba de buena salud, pero que sentíamos como perdida para siempre. «¿Sabes dónde está?», me preguntó él con la voz quebrada por la emoción. Le respondí que la habían entregado a una familia buena, donde Carmen, su madre adoptiva, me había prometido que la amarían incondicionalmente, como si fuera su propia hija. «Algún día», dijo Rafael con una determinación que me sorprendió y emocionó, «algún día encontraré la manera de conocerla. No sé cómo, no sé cuándo, pero algún día ella sabrá quiénes son sus verdaderos padres». Esas palabras se grabaron en nuestros corazones como una promesa sagrada que alimentamos durante los años siguientes. Durante los 2 años que siguieron, intenté desesperadamente continuar con mi vida en el convento, actuando como si nada hubiera alterado mi existencia. Pero todo había cambiado radicalmente. Ya no podía engañarme a mí misma, fingiendo una vocación religiosa que ya no sentía. Ya no podía pretender pertenecer a esa vida monástica. Cada día que pasaba, sentía que mi existencia se había convertido en una mentira constante. Carmen, mi único apoyo emocional, era la única que sabía todo sobre mí y entendía mis silenciosos llantos durante la oración, mi sobresalto al oír el llanto de un bebé en el pueblo. Un día, después de encontrarme observando el camino que conducía al pueblo donde vivía mi hija, mi Esperanza, me dijo: «No puedes seguir así. Debes decidir qué vas a hacer con tu vida». Le pregunté con amargura: «¿Qué opciones tengo? No puedo dejar el convento sin tener a dónde ir, sin familia que me reciba, sin dinero, sin nada». Con firmeza ella respondió: «Tienes juventud, inteligencia, fuerza y una razón para vivir esperándote en algún lugar. Pero debes decidir buscar tu vida». Sus palabras resonaron en mí durante semanas, y fue al cumplir 21 años que tomé la decisión más difícil de mi vida. Estaba decidida a abandonar el convento. Primero, le revelé mi decisión a Rafael. Era una tarde primaveral, aproximadamente 2 años después del nacimiento de nuestra hija, cuando nos reunimos en nuestro escondite secreto en el cobertizo. «Me voy», le dije sin rodeos. «No puedo seguir viviendo esta mentira, Rafael. Cada día que paso aquí es un día menos que podría estar buscando a nuestra hija». Él me miró como si hubiera estado anticipando esas palabras desde hacía mucho. «¿Cuándo?», preguntó. «La semana que viene. Carmen me va a ayudar a irme sin armar un escándalo. Diré que mi padre está enfermo y me necesita en casa», expliqué mientras tomaba sus manos. «Si te vas del convento, eso significa que podríamos estar juntos». «¿Podríamos casarnos?», preguntó, planteando la pregunta que había temido y anhelado al mismo tiempo. Lo amaba, eso nunca había cambiado, pero sabía que nuestra relación había nacido en circunstancias imposibles y no estaba segura de que pudiera sobrevivir en el mundo real.
No lo sé, le respondí con sinceridad. Rafael, llevamos 2 años viviendo en secreto, viéndonos a escondidas, amándonos a la sombra. No sé si sabemos cómo amarnos a la luz del día. Podemos aprenderlo, dijo él con esa firmeza que siempre lo definía. Esperanza. He estado guardando cada centavo que gano desde que nació nuestra hija. Tengo suficiente para rentar una pequeña casa donde podamos vivir mientras encontramos trabajo. Podemos empezar de nuevo juntos. Sus palabras sembraron en mí una esperanza cautelosa. Tal vez si era posible. Tal vez podíamos construir una vida juntos, una vida real, no solo encuentros furtivos robados entre las obligaciones religiosas y nuestra hija. ¿Cómo vamos a encontrarla, juntos?, pregunté. Respondió sin dudar, Carmen sabe dónde está. Con el tiempo, cuando hayamos establecido una vida estable, podemos acercarnos a los Restrepo, no para quitársela, sino para ser parte de su vida de alguna manera. Era un plan lleno de inseguridades, pero era un plan. Después de 2 años de una existencia marcada por la desesperanza y la incertidumbre sobre el porvenir, la simple idea de trazar un plan se asemejaba a un milagro. Una semana más tarde abandoné el convento de Santa María de la Esperanza. Por última vez Carmen me acompañó hasta la puerta principal, cargando la pequeña maleta que guardaba mis escasas posesiones personales. ¿Estás segura de esto?, me interrogó por última vez, a lo que respondí con firmeza, más segura que de cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. Y por primera vez en 2 largos años, sentí que era completamente sincera. La Madre Esperanza me despidió con una bendición y algunos consejos maternales sobre cómo atender a mi padre, quien se encontraba enfermo. Si albergaba alguna sospecha sobre mis verdaderas intenciones, nunca lo demostró. Quizás prefería evitar preguntas cuyas respuestas pudieran perturbar su existencia tranquila y organizada. Rafael me esperaba en el pueblo conduciendo una carreta que había conseguido prestada y con una sonrisa que revelaba su nerviosismo. Cuando coloqué mi maleta en el asiento trasero del carruaje y me senté junto a Rafael por primera vez sin la necesidad de ocultarnos, sentí como si, tras años de contener la respiración, finalmente pudiera volver a hacerlo con plenitud. ¿Lista?, me preguntó, tomando las riendas del caballo. Lista, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa palabra significaba algo real para mí. Los primeros meses fuera del convento fueron una combinación de una libertad que embriagaba y un terror absoluto. Rafael había encontrado una pequeña y modesta casa en las afueras de un pueblo a unas 3 horas de distancia del convento donde había estado. Era una vivienda humilde con una sola habitación, una cocina pequeña y un baño que compartíamos con otra familia. A pesar de todo, era nuestra. Nos casamos por lo civil en una ceremonia sencilla a la que asistieron únicamente 2 testigos que Rafael había conocido en su trabajo. Yo vestía un vestido azul que había comprado en el mercado local, mientras que él se había puesto el único traje que poseía. Aunque la ceremonia no fue exactamente como la había imaginado de niña, cuando intercambiamos nuestros votos matrimoniales, sentí una profunda sensación de pertenencia y completitud. Conseguir empleo resultó ser un desafío mayor de lo que habíamos previsto. Yo carecía de experiencia laboral formal y mi pasado religioso generaba preguntas delicadas que intentábamos evitar. Rafael encontró trabajo en una extensa finca, encargado del mantenimiento de los jardines, pero su salario apenas cubría nuestras necesidades básicas. Fue durante esos primeros y difíciles meses cuando descubrí mi innato talento para la costura. En mis años en el convento, había aprendido a coser y modificar los hábitos de las monjas, pero nunca imaginé que esta habilidad podría convertirse en una fuente de ingresos. Comencé realizando pequeñas labores de costura para las mujeres del pueblo, como acortar vestidos, entallar cinturas y reparar roturas. Rápidamente se corrió la voz de que la nueva señora del pueblo era una modista talentosa, y así, gradualmente, empezamos a construir una vida estable. Una sensación de vacío persistía, un hueco que ningún logro parecía capaz de colmar. Nuestra hija, a la que no habíamos visto, cumplió 3 años mientras nosotros, Rafael y yo, batallábamos por construir una vida estable.
Cada día que transcurría, la angustia nos asfixiaba, la sensación de estar perdiendo instantes invaluables con ella se hacía más palpable. Debemos hallar la forma de verla, le dije a Rafael una noche tras otro día de preguntarme, con el corazón en un puño, qué estaría haciendo nuestra pequeña Esperanza, si ya caminaba con soltura, si charlaba mucho, si se parecía más a él o a mí. Lo sé, respondió Rafael, y pude percibir la frustración que ahogaba su voz. Pero Carmen, la tía de nuestra hija, nos ha dicho que los Restrepo, la familia que la cuida, son muy protectores. Tienen miedo de que si nos presentamos queriendo conocerla, cambiemos de parecer y tratemos de quitársela. Jamás haríamos eso, protesté con el alma hecha pedazos. Ellos no lo saben. Para ellos nosotros somos una amenaza potencial para la familia que han construido. Era un círculo vicioso del que no veíamos salida. Anhelábamos conocer a nuestra hija, pero nuestra simple existencia, como sus padres biológicos, representaba un peligro para la única familia que ella conocía y amaba. Carmen, sin previo aviso, llegó un día a nuestro pueblo, lo cual me inquietó de inmediato, pues sabía que no se habría aventurado en tan largo y complicado viaje sin un motivo de peso. Tras saludarnos nos comunicó la noticia: María Restrepo está embarazada. Después de 15 años de matrimonio y de haber adoptado a Esperanza, finalmente esperaban un hijo biológico. Sentí una alegría sincera por ella, pues Carmen me había contado cuánto había anhelado María tener hijos y me alegraba que esta bendición por fin le llegara. Entonces comprendí la razón de su visita personal. Están preocupados, prosiguió Carmen, de que al nacer su propio hijo puedan sentir menos afecto por Esperanza. Saben que es un temor irracional, pero lo sienten muy real. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, y continuó: María me confesó que siempre ha sentido curiosidad por los padres biológicos de Esperanza. La niña, con una inocencia desconcertante, cuestiona la diferencia física con las personas que la rodean, y la respuesta se atasca en la garganta de quien la escucha. Mi corazón se aceleró al oírla. ¿Qué insinúas, Carmen?, le pregunté, presa de la incertidumbre. Sugiero que quizás ha llegado el momento de una conversación sincera, no para recuperar la esperanza, eso ya está descartado, sino para explorar la posibilidad de que ustedes formen parte de su vida de alguna manera. La propuesta me llenó de terror y emoción a partes iguales. Había soñado con conocer a mi hija durante 3 largos años, pero también había temido este momento, consciente de la complejidad emocional de ser su madre biológica, pero no su madre a tiempo completo. ¿Cómo funcionaría algo así?, preguntó Rafael, siempre pragmático. No lo sé, admitió Carmen, sería un terreno completamente inexplorado para todos nosotros. Pero María, la madre de la niña, había expresado su deseo de que Esperanza tuviera más familia extendida, especialmente ahora que estaba a punto de convertirse en hermana mayor. Quizás ustedes podrían asumir el rol de tíos o de amigos cercanos a la familia, una posición que les permitiera mantener contacto con ella sin poner en peligro la relación que tiene con sus padres adoptivos. Esa noche Rafael y yo debatimos hasta que amaneció sobre los posibles beneficios y los riesgos de esta situación. ¿Seríamos capaces de soportar emocionalmente ver a nuestra hija crecer y escucharla llamar mamá a otra mujer? Sin embargo, ¿podríamos perdonarnos si renunciábamos a la oportunidad de conocerla? Finalmente, decidimos que debíamos intentarlo. El amor que sentíamos por ella era superior a nuestros temores. Carmen coordinó un encuentro para la semana siguiente y quedaríamos con la familia Restrepo de manera oficial como amigos de Carmen, interesados en conocer a la niña que habían adoptado. La visita sería informal, sin presiones, solo para ver cómo nos relacionábamos todos. Jamás olvidaré el instante en que la vi por primera vez desde que era una recién nacida. En ese momento ella tenía 3 años y medio y era absolutamente preciosa. Su cabello era rizado como el de Rafael, pero sus ojos y la forma en que sonreía, algo que sucedía con poca frecuencia, revelaban un poco de ambos en su expresión. Vestía un pequeño vestido amarillo que María le había cosido con esmero, y abrazaba una muñeca de trapo, su posesión más valiosa sin duda.
Esperanza, presentó María con orgullo de madre. Estos son los amigos de tu hermana Carmen, Rafael y Esperanza. Mi hija nos observó con la curiosidad sin filtros que caracteriza a los niños pequeños, sin timidez, pero tampoco con el miedo instintivo que algunos pequeños desarrollan ante los desconocidos. Con una voz clara y melodiosa que me deshizo por completo, preguntó, «¿Usted se llama igual que yo?». A pesar del nudo en mi garganta, logré contestar, «Sí, me llamo Esperanza como tú». ¿Por qué?, inquirió con la lógica implacable que solo los niños pequeños poseen. Porque cuando nací mis padres tenían mucha esperanza de que fuera una niña buena y feliz, le expliqué, lo cual era técnicamente cierto, aunque no la verdad completa. La niña pareció complacida con nuestra visita y en poco tiempo, nos mostraba su muñeca, explicando el elaborado juego que había ideado. La muñeca era una princesa que vivía emocionantes aventuras en el jardín. Rafael se mantuvo más reservado que yo, pero pude notar que también estaba cautivado. Cuando Esperanza le preguntó a Rafael si sabía construir casas de muñecas, dada su experiencia con las herramientas de carpintería, se mostró entusiasmado y empezó a detallar cómo podría edificar una casita a medida, ideal para la princesa de su muñeca. María y Antonio resultaron ser tan encantadores como Carmen había anticipado, rebosantes de calidez y afecto, y era evidente que adoraban a Esperanza. No cabía duda de que ella había tenido una infancia maravillosa con ellos, aunque también noté lo que Carmen había insinuado. María, visiblemente embarazada, exhibía una sutil tensión al observar las interacciones de Esperanza con nosotros, como si estuviera evaluando algo. Al concluir la visita, una vez que Esperanza se había ido a jugar al jardín, María se dirigió a nosotros directamente. «Carmen me ha comentado algo sobre ustedes», dijo María, con un tono mesurado. «Sé que han pasado por momentos difíciles, que han sufrido pérdidas». Intercambié una mirada con Rafael, preguntándome cuánto había compartido Carmen con ella. «Es cierto», admití. «Hemos perdido cosas que eran muy importantes para nosotros». María continuó mirando en dirección a nuestra hija que jugaba con su muñeca bajo la sombra de un árbol. «Esperanza también ha perdido mucho. Perdió a sus padres biológicos, aunque era muy pequeña para recordarlos, y a veces me hace preguntas para las que no sé qué responder». Rafael, con voz prudente, preguntó qué tipo de preguntas. María suspiró y continuó, «Porque no se parece a nosotros, porque no tiene hermanos o hermanas, de dónde vienen los bebés y por qué tardamos tanto en tener uno, son preguntas naturales, pero no sé cuánto debería revelarle sobre su adopción, ni cuándo sería el momento adecuado», concluyó María. Antonio tomó la mano de su esposa, María. Ella, con una mirada seria, le explicó que creían que Esperanza, su hija, se beneficiaría de tener más figuras adultas afectuosas en su vida, especialmente ahora que estaba a punto de tener un hermanito o hermanita que demandaría mucha atención. Un torrente de esperanza recorrió mi ser, pero me esforcé por mantener una expresión neutral. ¿Qué tenían en mente exactamente?, pregunté con cautela. María sugirió que podrían visitarnos ocasionalmente, no con demasiada frecuencia para no confundir a la niña, pero quizás una vez al mes, como parte de la familia extendida. Aquello superaba mis expectativas. Podría ver crecer a mi hija, ser parte de su vida, aunque fuera de manera limitada. «Nos encantaría», respondí con la voz ligeramente entrecortada por la emoción. Así comenzó la segunda fase de mi relación con mi hija. Una vez al mes, Rafael y yo viajábamos al pueblo de los Restrepo para una visita vespertina. Llevábamos pequeños obsequios, frutas frescas y jugosas recolectadas de nuestro huerto, vibrantes flores que Rafael cultivaba con esmero, especialmente para ella, y pequeños juguetes que yo elaboraba con cariño, aprovechando los retazos de tela que me sobraban de mis labores de costura. Con el paso de los meses, la pequeña Esperanza comenzó a esperarnos con ansias. Al vernos llegar, corría hacia nosotros con los brazos extendidos, y al despedirnos, nos imploraba que volviéramos pronto. Experimentábamos una alegría agridulce, cada instante compartido con ella era un tesoro, pero cada despedida dejaba una punzada en mi corazón. Al cumplir 4 años, Rafael cumplió su promesa y le construyó una casa de muñecas.
Era una verdadera obra maestra en miniatura, con ventanitas que se abrían, puertas que funcionaban y diminutos muebles tallados a mano con una perfección asombrosa. La alegría de Esperanza fue inmensa al verla, y durante toda nuestra visita se dedicó a reordenar los muebles y a inventar historias sobre la familia de muñecos que habitaba en la casa. Ese día, con la sinceridad desarmante propia de los niños, le preguntó a Rafael: ¿por qué ustedes no tienen hijos? Rafael dirigió su mirada hacia mí de forma rápida, antes de articular su respuesta. A veces Dios tiene caminos distintos trazados para cada persona, dijo con suavidad. Algunos tienen hijos, otros se dedican a cuidar jardines, y otros crean vestidos hermosos. Todos desempeñamos roles diversos en este mundo, pero estoy segura de que ustedes serían padres maravillosos, insistió, reafirmando su punto. Podrían considerar la adopción, como hicieron papá Antonio y mamá María conmigo. Las palabras fluyeron de sus labios con tanta naturalidad que me dejaron sin aliento. Era la primera vez que se refería abiertamente a su adopción y la despreocupación con la que lo hizo me reveló la impecable gestión de María y Antonio en ese tema. ¿Recuerdas cuando eras muy pequeña?, preguntó Rafael, manteniendo un tono ligero y amigable. No mucho, respondí, encogiéndome de hombros. Mamá María cuenta que yo era muy pequeña cuando llegué con ellos. Dice que mis padres biológicos no podían cuidarme, pero que me amaban profundamente y que me encontraron la mejor familia posible. Fue exactamente la historia que esperábamos escuchar, lo cual me llenó de profunda gratitud hacia María y Antonio, quienes manejaron la situación con tanta delicadeza y prudencia. Con el nacimiento de José, el hijo de María, nuestras visitas cobraron un nuevo significado para Esperanza. De pronto ella tenía un hermanito que demandaba la atención de sus padres, y nosotros, en cambio, nos convertimos en las figuras adultas que le dedicaban tiempo exclusivo. Yo le enseñé a coser puntadas sencillas, y juntas confeccionábamos vestiditos para sus muñecas. Rafael, por su parte, le transmitió su amor por la naturaleza, y así, creamos un pequeño jardín solo para ella en el patio de los Restrepo, donde plantaba semillas que él le conseguía. Esos años, hasta ese momento, fueron los más felices de mi vida adulta. Tenía un matrimonio lleno de amor con Rafael, un trabajo que me gustaba y nos brindaba estabilidad económica, y una relación con mi hija que, aunque no era convencional, me permitía verla crecer y ser parte fundamental de su vida. Sin embargo, he comprendido que la felicidad, con frecuencia, es efímera. Esperanza tenía 6 años cuando María cayó enferma. Todo empezó con lo que parecía un resfriado, pero se transformó en neumonía y posteriormente en una dolencia que los médicos del pueblo no lograron diagnosticar con certeza. En pocas semanas, María estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Antonio, desesperado, se enfrentaba a una esposa enferma, un bebé de 2 años y una hija de 6 que no entendía por qué su madre ya no podía jugar con ella. Además, la enfermedad de María demandaba medicamentos costosos que estaban agotando rápidamente sus ahorros. Fue en medio de esta crisis que nuestra peculiar familia extendida se hizo aún más indispensable. Rafael y yo comenzamos a visitarlos con mayor frecuencia, no solo para acompañar a Esperanza, sino también para ofrecer nuestra ayuda en lo que fuera necesario. Yo me encargaba de cocinar y limpiar cuando Antonio debía trabajar. Rafael colaboraba con las labores domésticas que requerían mayor esfuerzo físico, y tanto él como yo nos encargábamos del cuidado de José y Esperanza mientras Antonio, su padre, debía permanecer en el hospital del pueblo más cercano para estar con María, su esposa y madre de los niños. En esas semanas de sufrimiento, Esperanza se apegó a nosotros de una manera que me producía un dolor intenso, pero a la vez me conmovía profundamente. Una noche, cuando se suponía que ya debía estar dormida, me encontró en la cocina preparando la cena. Tía Esperanza, me dijo, pues así había comenzado a llamarme a sugerencia de María. ¿Mi mamá se va a morir? La pregunta me impactó como un golpe en el estómago. Era demasiado pequeña para tener que enfrentarse a esos temores, pero también lo suficientemente perspicaz para darse cuenta de que algo muy grave estaba sucediendo. Me senté en una silla para estar a su altura y le tomé las manos.
No lo sabemos, mi amor, le respondí con sinceridad, los médicos están haciendo todo lo posible para ayudarla a mejorar, pero si se muere. Continuó con esa lógica implacable que a veces caracteriza a los niños. ¿Qué nos va a pasar a José y a mí, cariño? Tu papá, Antonio, te adora, le aseguré con firmeza. Y nosotros también te queremos muchísimo. Pase lo que pase, siempre estarás rodeada de personas que te aman. Ella pareció comprender algo muy importante y luego me sorprendió con su siguiente pregunta: tú perdiste a tu mamá cuando eras pequeña, ¿verdad? Sí, admití, intrigada por cómo había llegado a esa conclusión. Por eso sabes cómo me siento, afirmó con una madurez que no correspondía a su edad, 6 años. Por eso me entiendes cuando tengo miedo. En ese instante, mientras la abrazaba en la cocina y su mundo se desmoronaba, sentí una conexión con mi hija que trascendía los lazos biológicos. Era una conexión de comprensión mutua, de amor incondicional, de estar ahí la una para la otra sin importar nada. María se recuperó gradualmente en los meses siguientes, pero esa experiencia transformó a toda la familia. Antonio había notado la fragilidad de su pequeña familia, y María había observado cómo Rafael y yo habíamos asumido roles de apoyo con naturalidad durante la crisis. Una tarde de domingo, unos 6 meses después de que María se recuperara por completo, nos pidieron que nos quedáramos después de nuestra visita habitual para una conversación importante. Rafael, Esperanza, comenzó Antonio con María sentada a su lado en el sofá de su pequeña sala de estar, queremos hablarles de algo. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Después de tantos años de miedos secretos, mi primera reacción ante cualquier conversación importante era el terror. Durante la enfermedad de María, continuó Antonio, pudimos ver cuánto aman a nuestros hijos. No solo a Esperanza, sino también a José. Se convirtieron en familia para nosotros de una manera que nunca esperamos. María tomó la palabra. Además observamos una conexión única entre Esperanza y ustedes, y reflexionamos: José, con 2 años, y Esperanza, con 8, son lo suficientemente maduros para comprender conceptos más profundos. Contuve el aliento expectante aguardando el núcleo de la conversación. Queremos revelar a Esperanza la verdad sobre su adopción, anunció María finalmente. Toda la verdad, incluyendo que ustedes son sus padres biológicos. Esas palabras resonaron en la habitación como guijarros arrojados a un lago, generando ondas de conmoción que sentí recorrer mi cuerpo. ¿Están completamente seguros?, conseguí preguntar tras un instante de silencio sepulcral. Estamos seguros, respondió Antonio. Creemos que ella merece conocer su historia completa, y ustedes merecen el reconocimiento por el sacrificio y el amor que han prodigado durante todos estos años. ¿Cómo van a explicárselo?, inquirió Rafael, con la voz temblorosa. María, con voz tranquila, explicó que sus padres biológicos eran muy jóvenes y no podían hacerse cargo de ella en ese momento, pero que la amaban tanto que buscaron la mejor familia posible para que la criara. Aseguró que esos padres biológicos nunca dejaron de quererla y por esa razón, siempre estuvieron presentes en su vida, cuidándola desde la distancia, de forma respetuosa. Esto era más de lo que jamás había esperado. Además de seguir formando parte de la vida de su hija, ella iba a saber quién era realmente. Ante la pregunta de María, llena de temor, sobre qué ocurriría si su hija se enfadaba o no comprendía la situación, Antonio respondió con firmeza que la ayudarían a entenderlo, los 4 juntos como familia. La palabra familia resonó en el corazón de María de una manera que nunca antes había sentido. Después de años de secretos y verdades a medias, finalmente iban a ser una familia honesta, aunque fuera de lo común. La cita con Esperanza se había fijado para el domingo siguiente. Rafael y yo habíamos llegado temprano, con los nervios a flor de piel, tal como 2 adolescentes en su primera cita. María, pensando en todo, ya había preparado el almuerzo favorito de Esperanza y Antonio, con la misma previsión, había arreglado que José pasara la tarde con una vecina, asegurando así un ambiente tranquilo y sin interrupciones para nuestra conversación. Esperanza, con su aguda percepción,
Se dio cuenta de inmediato de que algo inusual estaba ocurriendo. ¿Es mi cumpleaños otra vez?, preguntó con la lógica simple y directa de los niños, quienes suelen vincular cualquier evento especial con una celebración. No, mi amor, respondió María, sentándose en el sofá y dando suaves palmaditas en el espacio a su lado, invitando a Esperanza a sentarse. Pero sí es un día muy especial. Hoy te vamos a contar una historia muy importante sobre ti. Rafael y yo nos acomodamos en las sillas situadas frente al sofá, lo suficientemente cerca para participar activamente en la conversación, pero a una distancia prudente para no intimidar a Esperanza. «¿Ya sabes la historia de cómo llegaste a nuestra familia?», inquirió María, usando esa voz dulce y pausada que reservaba para los momentos trascendentales. Sí, respondió Esperanza mientras movía sus piernas hacia adelante y atrás, sentada en el sofá. Eras un bebé muy pequeño, y tus primeros padres no tenían la posibilidad de cuidarte. Por eso te trajeron con nosotros, confirmó Antonio. Pero la historia tiene más detalles que ahora, siendo más grande creemos que puedes entenderlos mejor, agregó. María respiró hondo antes de continuar. ¿Recuerdas que siempre te hemos dicho que tus primeros padres te querían mucho, pero no podían hacerse cargo de ti? Esperanza asintió con sus grandes ojos fijos en el rostro de María. Pues bien, tus primeros padres no solo te querían mucho, sino que nunca dejaron de amarte y te han estado cuidando desde lejos durante todos estos años. Pude notar el momento exacto en que Esperanza comenzó a conectar los puntos. Sus ojos se movieron rápidamente de María a mí, luego a Rafael, y de vuelta a María. «¿Quieres decir?», comenzó, pero su voz se apagó mientras procesaba la información. «La tía Esperanza y el tío Rafael son tus padres biológicos, los que te trajeron al mundo». Con voz suave Antonio les dijo: «Ellos son quienes te dieron la vida, y nosotros somos quienes te hemos criado. Eso nos convierte a todos en tu familia». El silencio que siguió se extendió por lo que me pareció una eternidad. Esperanza nos observó a cada uno por uno y pude ver la intensa actividad en su mente, intentando reconstruir todo lo que creía saber sobre su existencia. Finalmente me miró directamente y preguntó: «¿Por eso tengo tus ojos?». La pregunta tan simple y directa me provocó una mezcla de risa y llanto. «Sí», logré decir. «Por eso tienes mis ojos, y por eso el tío Rafael sabe tanto de plantas». En realidad la diferencia es que el tío Rafael te ayudó a nacer, y el papá Antonio te ayudó a crecer. Esperanza reflexionó sobre esto por un instante y luego me hizo la pregunta que había estado esperando y temiendo durante 8 largos años: ¿por qué no te quedaste conmigo? Mi corazón se quebró un poco más con cada palabra, pero supe que merecía una respuesta sincera. Con la voz entrecortada, pero con una firmeza que luchaba por mantenerse, le expliqué que mi amor por ella era tan inmenso que solo deseaba que tuviera la mejor vida posible. Reconocí mi juventud, mi falta de recursos económicos y mi ignorancia sobre cómo ser madre, pero sabía que María y Antonio, a quienes conocía bien, serían los padres más maravillosos del mundo para ella. «Pero no estabas triste», insistió ella. Con el corazón encogido y sintiendo como las lágrimas comenzaban a resbalar por mis mejillas, confesé que sí, que estaba tristísima. Admití que esa decisión había sido lo más difícil que había enfrentado en mi vida, aunque también reconocí que era lo más importante, ya que le brindaba la oportunidad de tener una familia perfecta. Después de un silencio prolongado, Esperanza se levantó del sofá, se acercó a mí y, sin decir una palabra, se sentó en mi regazo, abrazándome con esos bracitos fuertes que habían crecido tanto a lo largo de los años. «No estoy enojada», susurró contra mi oído. «Comprendí la razón de tus acciones». En ese instante, con mi hija en mis brazos, mientras me brindaba consuelo por el sufrimiento que había arrastrado durante 8 años, sentí que, por fin, me sentía completa. Rafael se acercó y nos abrazó a ambas. Después María y Antonio se unieron al abrazo y por primera vez en la vida de Esperanza, toda su familia, tanto biológica como adoptiva, estaba reunida en un solo lugar. Los años siguientes fueron algunos de los más felices de mi vida. Esperanza asimiló la nueva información sobre su familia,
con la asombrosa flexibilidad que caracteriza a los niños. Para ella simplemente significaba que tenía más personas que la amaban, algo positivo, no algo complicado. Empezó a llamarnos mamá Esperanza y papá Rafael, para diferenciarnos de mamá María y papá Antonio. Y nunca pareció confundida sobre la identidad de cada uno ni sobre sus respectivos roles en su vida. Nuestras visitas se volvieron más frecuentes y menos formales. En ocasiones Esperanza se quedaba con nosotros todo el fin de semana en nuestra humilde vivienda, colaborando conmigo en mis labores de costura o asistiendo a Rafael en el jardín, el cual habíamos ampliado para crear un espacio especial donde ella pudiera cultivar las plantas que deseara. Para celebrar su 10º cumpleaños, Rafael y yo le obsequiamos un regalo muy especial, un pequeño baúl repleto de objetos de cuando era bebé, que habíamos conservado a lo largo de los años. Dentro se encontraba la manta con la que la arropamos la noche de su nacimiento, una fotografía que Carmen había capturado a escondidas cuando apenas tenía unos días de vida, y algunos dibujos que yo misma había realizado imaginando su apariencia al crecer. ¿Guardaron todo esto durante tanto tiempo?, preguntó ella, mientras acariciaba la mantita contra su mejilla. Cada uno de ellos, le respondí, porque aunque no pude criarte, nunca dejé de ser tu madre en mi corazón. Al cumplir Esperanza 12 años, empezó a plantear interrogantes más profundas sobre las circunstancias de su concepción y nacimiento. María y Antonio, como solían hacer con su gran capacidad de razonamiento, acordaron que sería mejor que nosotros les explicáramos esas conversaciones. ¿Se amaban mucho cuando eras bebé?, me preguntó un día por la tarde mientras trabajábamos juntas en el jardín. Sí, nos amábamos muchísimo, le confirmé. Tanto que a pesar de saber que no podíamos estar juntos, deseábamos que vinieras al mundo porque eras la prueba de ese amor. Pero ¿por qué no podían estar juntos? Esa era una pregunta difícil que implicaba explicarle conceptos como los votos religiosos que yo había hecho, las presiones sociales de la época y la situación económica de ser jóvenes sin recursos en los años 60. A veces las circunstancias hacen que el amor se complique, le expliqué. Yo había prometido no casarme y papá Rafael y yo éramos muy jóvenes y no teníamos dinero para mantener una familia. ¿Pero ahora sí están casados?, preguntó. Sí, ahora sí estamos casados. Después de que te dimos en adopción, dejé el convento y nos casamos. Pero para ese entonces tú ya formabas una familia ideal con María y Antonio, sin embargo, decidieron no tener más hijos para poder dedicarse por completo a criarnos. La pregunta me tomó desprevenido y me percaté de que nunca antes había abordado ese tema con Rafael. La realidad es que tras la experiencia de dar a Esperanza en adopción, la idea de tener otro hijo me resultaba inalcanzable. Era como si toda mi capacidad de ser madre se hubiera concentrado en esa única hija a la que no pude criar. Creo, le dije con cautela, que después de tenerte a ti, no podíamos concebir la idea de amar a otro bebé de la misma forma. Tú eras nuestra hija perfecta y aunque no te pudimos criar, eras todo lo que necesitábamos para sentirnos una familia completa. Esa conversación me llevó a reflexionar sobre mi propia vida y las decisiones que había tomado. A mis 35 años, aún era biológicamente posible tener más hijos. Rafael y yo habíamos logrado construir una vida estable y segura. En nuestra modesta pero acogedora casa propia, mi negocio de costura florecía, permitiéndome dar empleo a 2 mujeres más del pueblo. A pesar de esta prosperidad, y a pesar de mi deseo de tener más hijos, cada vez que la idea de un nuevo embarazo rondaba mi mente, un profundo temor se apoderaba de mí. No se trataba de una falta de cariño, sino de la dificultad de imaginar amar a otro hijo tanto como amaba a Esperanza, y del pánico a sufrir nuevamente la pérdida de un hijo, como había ocurrido en el pasado. Finalmente Rafael fue quien rompió el silencio. ¿Alguna vez piensas en tener más hijos?, me preguntó una noche mientras compartíamos una cena íntima en nuestra pequeña cocina. A veces, admití, tú también a veces, pero luego pienso en Esperanza y siento que ya somos una familia completa, aunque no de la manera convencional. Acto seguido le pregunté, ¿te arrepientes entonces de no haber tenido una familia tradicional con niños que pudiéramos criar desde pequeños?
Rafael guardó silencio durante un instante, meditando profundamente la pregunta que le habían formulado. Después de una pausa, rompió el silencio con voz firme: no me arrepiento absolutamente de nada de lo que nos ha conducido hasta este punto. Luego enfatizó: Esperanza es nuestra hija en todos los sentidos posibles, en todo lo que realmente importa. Prosiguió aclarando: María y Antonio no son simplemente los padres adoptivos de nuestra hija, se han convertido en parte integral de nuestra familia, son familia para nosotros. Añadió con orgullo: además poseemos algo que muy pocas familias tienen, 2 hogares repletos de amor, ambos centrados en una niña extraordinaria que es amada por 4 padres y 2 hermanos. Asintiendo consigo mismo, concluyó: tenía razón. Nuestra familia es poco convencional, eso es cierto, pero es perfecta para nosotros. Cuando Esperanza cumplió 15 años, tomó una decisión que los dejó a todos sorprendidos. Anunció su deseo de pasar su último año de escuela viviendo con ellos entre semana, y con María y Antonio durante los fines de semana. Justificó su elección con la madurez propia de una adolescente: quiero conocer mejor esa parte de mi familia, explicó, y añadió: y quiero aprender el negocio de mamá Esperanza. Después de mucha reflexión y largas conversaciones familiares con María y Antonio, finalmente estuvieron de acuerdo con la idea de que Esperanza persiguiera sus sueños. Entendían la importancia de que ella explorara todas las facetas de su identidad, incluyendo la conexión que tenía con nosotros, sus padres adoptivos. Vivir con nosotros ese año fue como un regalo inesperado para mí, una oportunidad única. Por primera vez en mi vida, pude experimentar la paternidad de manera cotidiana, desde despertarla por las mañanas y prepararle el desayuno, hasta ayudarla con sus tareas escolares y escuchar sus problemas adolescentes sobre amigos y chicos. Fue también durante ese año que Esperanza compartió conmigo sus aspiraciones más profundas. Una noche, mientras trabajábamos juntas en el taller, terminando un vestido de novia que nos habían encargado, me dijo: mamá, he estado pensando mucho en mi futuro, en quién quiero ser. Esperando ansiosamente le pregunté: ¿y qué has decidido?, anhelando escuchar sobre sus ambiciones de estudiar diseño de moda o iniciar su propio negocio. Anhelo tender una mano a otras jóvenes como yo, declaró, sin apartar sus ojos de la laboriosa puntada del bordado que cosía. Jóvenes que, como yo, han sido adoptadas o que enfrentan desafíos familiares. Deseo estudiar trabajo social. Sus palabras me colmaron de un orgullo tan intenso que sentí mi pecho estallar. ¿Qué te impulsó a tomar esa decisión?, le interrogué. Ustedes, respondió con sencillez, ustedes son mi inspiración. María y Antonio me enseñaron que el amor verdadero no se basa en lazos sanguíneos, sino en la entrega. Y tú, junto con el padre Rafael, me mostrasteis que amar a veces implica hacer sacrificios dolorosos por el bienestar de quienes amamos. Quiero ayudar a otras familias a forjar esos vínculos, esas formas de amarse que trascienden lo habitual. En ese instante, contemplando a mi hija de 15 años, convertida en una joven sabia y compasiva, comprendí que todos nuestros sacrificios habían sido recompensados. Además de haber vivido una vida excepcionalmente feliz, Esperanza había transformado nuestras experiencias en una fuente de ayuda para los demás. Se graduó de la escuela secundaria con las más altas calificaciones y obtuvo una beca para estudiar trabajo social en la capital. El día de su graduación, ambas familias, la biológica y la adoptiva, compartimos juntas la ceremonia, aplaudiendo con orgullo cuando anunciaron su nombre. Finalizada la ceremonia, mientras posábamos para las fotografías familiares, un hombre desconocido se acercó a nosotros. Disculpen, dijo con una sonrisa curiosa, no puedo evitar notar lo feliz que se ve su familia. Son todos hermanos, Esperanza, ahora con 18 años y rebosante de la confianza que otorga el conocerse a sí misma y su origen, sonrió radiante. No, respondió, soy la hija de todos ellos. Aunque parezca increíble, la historia es extensa, pero en resumen, soy afortunado de contar con 4 padres que me quieren incondicionalmente, un hermano que me idolatra y la firme convicción de que el amor puede formar familias de maneras sorprendentes. El desconocido se marchó visiblemente desconcertado,
pero nosotros no paramos de reírnos durante horas después. Durante mis años universitarios llenos de optimismo, la dinámica familiar funcionó a la perfección. Ella pasaba los veranos con nosotros, trabajando en mi negocio y aprendiendo habilidades de diseño y costura. Los recesos escolares los pasaba con María y Antonio, ayudando con José, ya un adolescente enérgico, que la adoraba como a una hermana mayor. Fue durante su tercer año de universidad cuando conoció a Miguel, un joven estudiante de psicología infantil que compartía su pasión por ayudar a niños en situaciones difíciles. Cuando nos lo presentó entendí al instante por qué la había enamorado. Era amable pero fuerte, inteligente pero humilde y se notaba a leguas que la adoraba. Durante una de las primeras visitas de Miguel a nuestra casa, Rafael le preguntó ¿cómo le explicas tu situación familiar? Miguel sonrió. Al principio, cuando Miguel me contó que tenía 4 padres, pensé que bromeaba. Sin embargo, después de conocer a Esperanza, a Antonio, a Rafael y a María, comprendí que Esperanza era la persona que era gracias a haber sido criada por tanta gente que la amaba. Era la persona más equilibrada y segura de sí misma que había conocido. Un año después de graduarse, Esperanza y Miguel se casaron en una hermosa ceremonia celebrada en el jardín de María y Antonio, el mismo jardín donde Rafael y yo habíamos trabajado juntos muchos años antes, cuando nuestro amor era secreto. Esperanza caminó hacia el altar acompañada por Antonio, pero a la mitad del camino se detuvo, regresó y tomó también el brazo de Rafael. Dirigiéndose a los invitados sorprendidos, anunció: «Los dos son mis papás. Los dos merecen acompañarme». Contemplar a mi hija honrando a cada miembro de nuestra familia en el día de su boda fue uno de los momentos más conmovedores y memorables de mi existencia. Los años que siguieron estuvieron colmados de más alegrías de las que jamás hubiera imaginado. Miguel y Esperanza decidieron establecerse en un pueblo a 2 horas de distancia, una ubicación ideal para mantener visitas frecuentes sin interferir en su independencia. Juntos fundaron un centro de servicios familiares, donde ofrecían apoyo a familias en situaciones de crisis, gestionaban adopciones y desarrollaban programas para niños en condiciones vulnerables. Era precisamente el tipo de labor que Esperanza siempre había anhelado, y observarla guiar y asistir a otras familias en sus momentos de dificultad me llenaba de un orgullo indescriptible. Cuando cumplí 50 años, Esperanza me organizó una fiesta sorpresa que reunió a nuestra familia extendida y a numerosas familias que ella había ayudado a lo largo de los años a través de su trabajo. Mamá Esperanza, con la voz quebrada por la emoción, comenzó su brindis recordando cómo le había enseñado que el amor más profundo a menudo implica renuncias significativas, que la maternidad no siempre se define por la crianza, sino a veces por el acto de dar y dejar ir, y que las familias se forjan no solo por lazos sanguíneos, sino por la elección deliberada de amar y proteger a otros. Hizo una pausa, sus ojos inundados de lágrimas, antes de proseguir: «Pero hay algo más que quiero que sepas. Durante todos estos años, siempre me he preguntado si te arrepentiste de la decisión que tomaste cuando nací. Y ahora tengo algo que decirte que espero responderá esa pregunta para siempre». Mi corazón se aceleró anticipando sus palabras. «Miguel y yo vamos a tener un bebé», anunció, y la habitación entera estalló en aplausos y gritos de felicidad. «Y queremos nombrarte como la abuela oficial de nuestro hijo». Las lágrimas que había contenido durante todo el discurso finalmente fluyeron libremente por mis mejillas. No solo me convertía en abuela, sino que mi hija me estaba otorgando oficialmente ese rol, reconociendo mi posición en su familia de una manera que me superaba por completo. «¿Sabes qué nombre hemos elegido si es niña?», me preguntó cuando la alegría de la celebración se calmó lo suficiente como para mantener una conversación. Negué con la cabeza, la emoción me impedía articular palabra. Esperanza, con una sonrisa que evocaba a la hermana Carmen, quien nos había ayudado a unirnos, respondió: «Carmen». Carmen, que había fallecido años atrás, pero cuyo recuerdo era sagrado para todos nosotros. Ella fue el ángel que permitió que Esperanza tuviera una vida y que nosotros tuviéramos una hija. 9 meses después nació la bebé de Esperanza, una niña sana y preciosa, a la que efectivamente llamaron Carmen.
Al tomarla en mis brazos por primera vez, sentí que un círculo se cerraba en mi vida. En este lugar, se presentaba la nueva generación de nuestra familia, una familia que siempre ha sido diferente, una pequeña niña que crecería sabiendo desde el principio que las familias pueden formarse de maneras muy diversas, todas igualmente válidas y llenas de amor. Ahora, con 78 años, tengo 4 nietos. Carmen, de 15 años, cursa estudios para ser enfermera. Diego, de 13, sueña con ser carpintero como su abuelo Rafael. Sofía, de 11, demuestra ya talento para el diseño, al igual que su abuela y su madre, y el pequeño Rafael, de 8 años, lleva el nombre de su bisabuelo y comparte su pasión por los jardines. Todos ellos me llaman abuela Espe y conocen a la perfección la historia de cómo su madre llegó al mundo. Para ellos no es una historia triste ni complicada, sino simplemente su historia familiar, tan normal y querida como la de cualquier otra familia. Rafael y yo seguimos viviendo en nuestra casita, aunque hemos realizado algunas adaptaciones para acomodar nuestros años. El Rafael aún se encarga del jardín más esplendoroso del pueblo, y yo continúo cosiendo, aunque ahora mis creaciones son principalmente vestidos para mis nietas y sus muñecas. María y Antonio, que también disfrutan de su rol de abuelos, siguen siendo pilares fundamentales en nuestra amplia familia. José, mi hijo, está casado y tiene 2 hijos, y sus hijos llaman tía a Esperanza, mi hija, y abuelos a Rafael y a mí. Es una intrincada red de parentescos que puede resultar confusa para quienes no la conocen, pero para nosotros es completamente normal y querida. A veces, cuando me siento en mi mecedora por las tardes, observando a Rafael dedicarse al jardín mientras los nietos corretean entre las flores, recuerdo a aquella joven de 17 años que llegó al convento huyendo de un matrimonio impuesto. Nunca habría imaginado que mi vida tomaría este camino, que el dolor más profundo, el de entregar a mi hija en adopción, se transformaría en la mayor alegría, verla crecer y convertirse en una mujer excepcional, amada por todos. He aprendido que hay muchas maneras de ser madre. Existen 3 formas fundamentales de ser madre: la biológica, que implica engendrar y dar a luz; la práctica, que se manifiesta en la crianza y cuidado diario; y la espiritual, que se caracteriza por un amor incondicional y la disposición a cualquier sacrificio por el bienestar del hijo. Yo afortunadamente viví las 3 experiencias con mi hija Esperanza, aunque no simultáneamente ni de la forma en que imaginé. El amor maternal no se mide por quien realiza las tareas cotidianas o quien está a cargo de los trámites escolares, se mide por la intensidad del compromiso, la voluntad de sacrificarlo todo y la capacidad de priorizar las necesidades del hijo sobre las propias. Durante 6 décadas mantuve en secreto la verdad sobre cómo nació mi hija en un convento, cómo la di en adopción y cómo, a lo largo del tiempo, construimos una relación que respetaba y honraba tanto a sus padres biológicos como a sus padres adoptivos. Pero ya no es un secreto doloroso, sino una hermosa historia de amor. El amor entre Rafael y yo, un amor que floreció en nuestra hija, y que se extendió al amor incondicional de María y Antonio hacia ella, un amor que abarcó a toda nuestra familia, una familia extensa que elegimos construir sobre el respeto y el cariño mutuo. En estos 78 años de vida, he comprendido que el amor siempre halla una ruta, quizás no la que esperábamos, o no la más sencilla, pero siempre la encuentra. A veces esos caminos inesperados nos conducen a los destinos más hermosos. Al marcharme de este mundo, sé que dejaré una familia que comprende que el amor es ilimitado, que no se sujeta a definiciones convencionales, y que se expande para incluir a todos aquellos que optan por amarse. Esa es la herencia más valiosa que puedo legar, una familia que sabe que el amor verdadero no separa, sino que multiplica. Soy Esperanza Morales, tengo 78 años, y esta ha sido la historia del amor más grande de mi vida. El profundo amor por mi hija, a quien concebí en secreto, di a luz en silencio y entregué con gran dolor, pero que finalmente recuperé con infinita paciencia. Ella me enseñó que ser madre va mucho más allá de dar la vida, es entregar amor incondicional, un amor que, una vez dado, permanece para siempre inalterable. Si mi historia ha resonado en tu corazón, te pido que la compartas con alguien que necesite saber que las familias se forman de muchas maneras,
y que todas son válidas cuando están construidas sobre el amor verdadero. Nunca es demasiado tarde para amar para la verdad, ni para encontrar el camino de regreso a casa. Gracias por escuchar mi historia. Que Dios los bendiga.